9:19, señores, y tenemos nuestra primera entrevista, la diputada Josefa Castillo, del Partido Revolucionario Moderno, quien también es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, probablemente uno de los órganos más importantes y poderosos del país. De los dos pocos miembros independientes, por así decirlo, de la oposición, y que han sido contundentes con sus declaraciones ante el Consejo. Así es. Bienvenida, diputada. Bienvenida y gracias por venir un sábado. Buenos días. No, pero los diputados trabajan todos los días, Julio. Gracias por la invitación, de verdad que me siento muy contenta compartir con ustedes cuántos jóvenes hay aquí. Ay, gracias. Y he visto en los comentarios exposiciones bastante maduras, razonamientos que realmente vale la pena escuchar. ¿Viste, Luis Abinader? Quisiéramos iniciar para que nos aclare la posición del PRM con relación al pacto eléctrico. ¿Cuál es la situación? Bueno, el Partido Revolucionario Moderno, en el entendido de que nosotros los políticos tenemos que pensar en lo que son las necesidades más sentidas de las grandes mayorías. Y nosotros sabemos todos y todas de que existe un grave problema con relación a la distribución de energía en el país, al igual de lo que significa la administración de la propia energía. Entonces, en términos de lo que es el pacto, nosotros estamos demandando transparencia para la participación. O sea, desde hace mucho tiempo, cuando se conformó la comisión que iba a dirigir el pacto eléctrico, hubo momentos en que hubo que soltar, hubo que salirse del contexto de discusión precisamente por la falta de transparencia. Y en ello vimos también en ese mismo transcurso el tema de lo que ha sido Punta Catalina, que todavía no tenemos ni siquiera cuáles han sido los costos reales que ha tenido, no ha habido transparencia en los procesos de su construcción y vimos también que de manera sorpresiva y hasta podríamos decir que incongruente el hecho de que ya casi al término de la misma ya se ha pretendido una privatización, y esto es un elemento que realmente nos llama a nosotros a la atención en este sentido. Con relación al pacto, la no firma del pacto implica que el PRM está planteando y cuestionando también un decreto, el decreto 6218, que le entrega la posibilidad de hacer contratos grado a grado al vicepresidente de la CDE, lo cual no debe ser. Creo que también en términos de la participación dentro de lo que conforman el pacto tiene que haber una integración de la representación de la sociedad civil, o vamos a decir de la sociedad civil organizada que hace opinión. En este sentido también la parte correspondiente de la oposición tiene que estar ahí para la discusión del propio pacto. Pero además hay que pensar en abaratar los costos de la energía eléctrica que le llega a la gente pobre. Nosotros creemos que en la República Dominicana no podemos continuar engordando las arcas de aquellos que tradicionalmente se han estado beneficiando de lo que ha sido la distribución de la energía en la República Dominicana. Entonces son elementos importantísimos que nos dice a nosotros que el PRM está en el corazón del pueblo y está luchando por los intereses de la nación, no solamente en términos de lo que es la distribución de energía eléctrica, sino en otros aspectos fundamentales que implica el desarrollo del país, el desarrollo sostenido y las políticas públicas que deben ser ejecutadas. Diputada, ¿cómo ha sido la participación del PRM en este proceso? Porque escuchamos estas demandas y vemos que estas mesas de discusiones del pacto eléctrico llevan ya un tiempo, si podemos decir así, dilatado. O sea, no es un año, no es 2 años, aproximadamente 3 años que viene este tema. Entonces vemos que al momento de la firma vienen estas demandas, ya se pueden analizar cada una de manera independiente, pero son demandas que ustedes justifican de cierta manera, y nosotros pensamos, ¿por qué no vinieron estas demandas antes? O si vinieron, ¿qué pasó? Y 2 preguntas en una: ¿por qué tanto énfasis en las distribuidoras y no vemos un enfoque también a la parte de las generadoras, de la generación? ¿No hay problemas en la generación?
Fíjate algo, la posición del PRM ha sido de cara al sol. Y precisamente nosotros hemos visto que en todo lo que ha sido la participación en la comisión que representa el pacto, ha habido retiros precisamente porque los procesos no se han transparentado. El gran escándalo de Punta Catalina realmente fue uno de los elementos más lacerantes que hemos tenido, y ligado también al tema de Odebrecht. Es obvio que el PRM ha hecho su planteamiento desde dentro y lo ha publicado ahora desde fuera. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros creemos que tenemos que decir a la aprobación, lo que hemos pedido es esto. El tranque ha estado en tales o cuales puntos y situaciones. Entonces, el momentum es precisamente en el hecho de hay que explicarle a la nación por qué nos retiramos, por qué no firmamos el pacto. Y yo creo que esto es un elemento importante. Las licitaciones son una parte fundamental. La distribución de la energía es una parte también muy importante, igual también que el tema de las generadoras de energía. Pero fíjate que esas licitaciones grado a grado, donde no existe ni siquiera ni la fiscalización, las auditorías, para saber qué ha estado ocurriendo durante todo el transcurso del 2012 hasta ahora, y nosotros creemos que esos son elementos importantes a los cuales que hay que ponerle mucha atención. Una pregunta, y acá quizás saliendo un poquito del tema del pacto eléctrico, más hacia la Josefa Castillo, activista política del Partido Revolucionario Moderno. Una gran parte de la población percibe una oposición muy endeble por parte del PRM. Inclusive he escuchado a muchas personas que dicen que no hay oposición en República Dominicana. Es más, vamos a llevarlo un poquito más allá. Algunos integrantes de los equipos de trabajo del presidente Danilo Medina los he escuchado decir que la oposición del gobierno es la facción del PLD que sigue al presidente Fernández. Hasta ahí se ha llegado, obviando el papel que está ejerciendo el PRM. Y por eso le pregunto a usted, ¿qué está haciendo mal el PRM? ¿Qué está faltando? Que muchas personas sienten que no hay oposición y que si la hay es muy, muy débil. Fíjate algo, ese es un mensaje, un montaje publicitario del PLD para lastimar la autoestima de los políticos de oposición y con ello también de los electores. ¿Por qué es un montaje? Para nadie es un secreto que en este país se dilapidan más de 11 millones de pesos en publicidad diarios. Atención, diarios. ¿Para qué es esto? Bueno, pero a nivel general o del gobierno. Perdón, el gobierno. Ah, ok. Entonces, fíjate, ¿para qué hacen esto? Esto lo hacen para tener amarrados los medios de comunicación más importantes, donde si tú ves que es difícil que la oposición pueda penetrar con la misma fluidez que lo tienen los funcionarios del gobierno en la mayoría de los programas de televisión que existen en el país, y sobre todo estos que son, vamos a decir, los más poderosos. ¿Qué pasa? Con todo esto, el gran interés es decir, como ellos no hacen oposición, nosotros nos vamos a quedar. Pero esa estrategia nosotros se la hemos estado tumbando con una oposición inteligente. Y la oposición inteligente está en nosotros identificar los problemas que tiene el gobierno, que tiene el país, y también aportar las soluciones posibles a estos problemas. Y es lo que ha estado haciendo nuestro precandidato presidencial Luis Abinader en cada una de sus intervenciones. Y es que, a sabiendas de que para nadie es un secreto el grado de corrupción que campea en la mayoría de las instituciones del Estado del país, salvo rarísimas excepciones, porque también hay gente seria en nuestro país y en la administración pública. Así es. Entonces, si nosotros vemos esos niveles de corrupción en la administración pública y vemos con ello también la tan malograda justicia dominicana,
que no existe transparencia en la aplicación de justicia, que no tenemos una justicia independiente, que no tenemos división, separación en los tres poderes del Estado, Pero además, nosotros tenemos que decir y repetir los males por lo que está pasando este país en términos de la inseguridad ciudadana. Todos los días hay reportes de atracos, de que tú no puedes ya ni siquiera sentarte en la galería de tu casa, porque desde afuera te atracan. Sí. Entonces, las madres que ven salir a sus hijos, por suerte que existe el gran poder de Dios y el poder de la oración, le mandamos a Dios una cobertura especial, le pedimos para nuestros hijos. Tacho, por Bluetooth. Pero óyeme, esto no tiene madre. ¿Qué pasa? Y los muchachos ven que la mamá, los papás viven llamando, cuídense, cuidado con venir, tengan cuidado por tal sitio, pasó tal cosa, hay un tiroteo allí, están atracando. Eso es insostenible. Entonces nos estamos apoderando, somos víctimas de un miedo desastroso. Entonces, dentro de todo este proceso existe una desesperanza aprendida por la ineptitud del gobierno y de las instituciones responsables de poder intervenir para poder resolver este tipo de flagelos y problemas. Pero pese a eso, doña Josefa, justamente esta semana Peralta insiste, José Ramón Peralta, en que Danilo tiene un posicionamiento y una popularidad que supera al de muchos otros candidatos, tanto interno como de la oposición, según él, y dice que solamente él ganaría en primera vuelta. ¿Qué respuesta usted le daría a José Ramón Peralta ante esa afirmación? Que dijiste algo muy importante, según él. Según él, por supuesto, él va a decir todas las maravillas que pueda decir sobre el presidente Medina, pero vamos a analizar un elemento abusivo en el uso de los recursos del Estado, que fue la instalación de las visitas sorpresas, que es un mecanismo de campaña permanente desde que inició hasta nuestros días, y la consecución hasta 2 meses antes probablemente de ya las elecciones. Todo esto nos dice a nosotros que aún con toda esa dilapidación y vamos a decirle supuesta inversión de recursos en un programa que no ha estado fiscalizado de cuánto entran, de cuánto se gastan, cuánto utilizan, ni nada. Y aún así, el presidente Medina ha bajado vertiginosamente lo que es la apreciación que tenía, que de un 67% ha caído a menos de un 50%. Pero ¿qué pasa? Las cifras que dan los PLDistas siempre van a ser en beneficio de sus candidatos. Tienen ITV, ¿verdad, Josefa? Tranquilo, hablando, maneja. Déjame hacer una pregunta, Julio, escúchame, Josefa, a la diputada. Eso fue bueno. Josefa, ¿se siente en el ambiente del Congreso aprestos de modificar la Constitución para permitir la reelección? Qué buena Donde pregunta. quiera se cuecen habas. Donde quiera se ¿Cómo? fuesen a... Sí, claro. Es obvio que ustedes ven, hay un diputado que yo lo quiero mucho, el Pidio Báez. Yo le digo, el diputado de la modificación a la Constitución y la reelección presidencial. Sí. Según él, hasta le sobran votos. Según nosotros, no hay condiciones esta vez en el Congreso Nacional para una modificación de la Constitución de la República con miras a una reelección presidencial. Pero él está enchinchando, el Pidio. El Pidio Báez no solamente en chincha, sino también que es un activista fuoso de lo que él entiende que, de lo que son sus intereses, de lo que quiere él que ocurra en el Congreso Nacional. Sin embargo, ustedes ven en términos matemáticos que para aprobar esto se necesitaría las 2/3 partes, y si le sacan ustedes la cuenta, la punta al lápiz, se darán cuenta que las condiciones que hubo cuando se modificó la Constitución para los mismos fines, dicho sea de paso, la número 39 para ponerse un traje a la medida de un mandatario, donde es lamentable que no tomemos la Constitución de la República para ver
cuáles son los controles difusos que establece, cuáles son los elementos oscuros que podríamos nosotros modificar, cambiar. Dicho sea de paso, también algo relacionado con el Consejo Nacional de la Magistratura y con su conformación. Y yo digo, ¿por qué nosotros como país no nos ponemos como tarea modificar la Constitución de la República en épocas que no tengan que ver nada con elecciones? Porque ahí no hay negocio. Correcto. Ahora, diputada. Para hacer posible que podamos hacerla más fuerte. Sin embargo, tenemos esa intención que no va a ser posible, para terminar de contestar tu pregunta, porque en otros tiempos el PLD no estaba dividido para esa finalidad. Ahora está dividido. Significa que esa matrícula aplastante que ellos tienen, está la parte de Leonel, está la parte de la oposición y de los partidos pequeños también que no están de acuerdo con esto. Lo que significa que numéricamente no importa los aprestos que ellos puedan hacer o puedan estar haciendo en estos momentos. Diputada, ¿se cuestiona o no se entiende más bien la actitud del expresidente Hipólito Mejía? Porque, por ejemplo, ustedes definieron una posición con respecto al pacto eléctrico, pero Hipólito salió con otras declaraciones. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que sucede? A propósito del compañero presidente Hipólito Mejía, feliz cumpleaños. Es verdad, cumpleaños ayer, es verdad. 78 años, Hipólito Mejía. 78 Le deseamos mucha salud. Ahora, lo que yo no le deseo es que Bien. regrese al poder. Bueno, Qué buena gente tú eres. No, pero mucha salud, muchos años. La actitud, diputada, del expresidente Mejía. fíjate bien, quienes conocen. Que muchos dicen, incluso Ernesto hablaba de quinta columna, que fue como quinta columna. Quienes conocemos al Del ingeniero gobierno. Hipólito Mejía, sabemos que es una persona que, además de ser muy expresivo, también es carismático y tiene como esta característica de independencia en la emisión de los criterios, y todo el mundo Muy bonito, conoce. Lo puso bonito. Todo el mundo Independencia, conoce. emisión de criterios. La voy a anotar, dice el presidente. En mi campo le dicen de otra forma. Entonces, yo respeto mucho la forma de decir las cosas del presidente Hipólito Mejía, independientemente de que no esté de acuerdo, sobre todo en un momento político como este, donde nosotros estamos en el carril de adentro para producir el cambio que necesita el país. Nosotros somos la esperanza de este pueblo para acabar con todos esos flagelos que está lacerando a la población, para que la salud en la República Dominicana esté garantizada, para que la educación en la República Dominicana también compita entre los estándares internacionales con una calidad educativa, que nosotros podamos salir de esos últimos lugares en que estamos y que precisamente necesitamos. Es inminente que esto cambie, sobre todo con la inversión de ese 4% del PIB para la educación. Bueno, Yo entonces, tengo una preguntita breve en ese sentido, Orlando, y es, usted habla de cambio. A propósito, lo trataba Julio en su comentario, de la próxima rendición de cuentas del presidente Danilo Medina, que ojalá finalmente rinda cuentas. ¿Cuáles son las expectativas? Usted como legisladora, que le ha tocado ya asistir a otra, ¿cuáles son las expectativas puntuales para esta rendición de cuentas que tiene usted y su partido? mira, voy a hablar por mí. Los logros del gobierno. Sobre las expectativas. Mira, el presidente de la República, que estamos seguros que va a hacer un discurso floribundioso sobre los logros de su gobierno. Sin embargo, lo que espera el país, que el presidente de la República se exprese en función de los elementos que son los más oscuros que ha tenido su gobierno durante su administración. Sobre el elemento de la corrupción, que fue de ese verbo floribundioso, de aquellos discursos que exacerbaron la población, cuando él habló de que en su gobierno a cualquier asomo de corrupción
ese funcionario iba a ser separado. Pero también nosotros decimos, además de la separación, se necesita consecuencias. Entonces, dar una respuesta en términos del tema de la corrupción, dar una respuesta en términos también de lo que ha sido el pacto eléctrico, dar una respuesta de lo que ha sido la administración y todo de Punta Catalina, dar una respuesta en términos de lo que es la inseguridad ciudadana. Tiene que dar respuesta también en términos de lo que ha sido esas escuelas que se han agrietado apenas con un sismo, con un movimiento telúrico, diríamos, de 5 puntos, una brisita, un movimentico. Entonces también deberá dar respuesta con el tema que ha estado en los últimos tiempos bombardeando la estabilidad, diríamos, de la credibilidad en la institución, por ejemplo, de la Policía Nacional, con relación al tema que ocurrió en Baní, por decir un lugar, y el tema del narcotráfico. El presidente de la República tiene que dar respuesta en términos generales con relación a esas intenciones, vamos a decir así, de volver a lacerar lo que es la Constitución de la República y retorcer también estos pasos. El presidente de la República tiene que hablar del sistema migratorio en la República Dominicana y cómo esto no se ha enfrentado de manera adecuada. Yo no me ilusiono por ahí ya, pero... Entonces, son muchos los elementos. En términos administrativos también, el presidente tiene que decir por qué la calidad del gasto no es lo que impera en la República Dominicana, sino más bien otro tipo de dilapidación de recursos en lo que todo el mundo sabe que se hace, que es precisamente vamos a decir que añoñar el gran gusto que tienen ciertos funcionarios y que lo pagamos nosotros a costilla de nuestros impuestos, los impuestos que pagamos. Entonces, son muchas las cosas que espera el pueblo dominicano que el presidente de la República diga en su próximo rendición de cuentas, que ojalá no sea un listado de proyectos que va a hacer ignorando la solución de la problemática actual. Además, nos gustaría también saber a las mujeres por qué las políticas públicas sobre el tema de la mujer, de la juventud, que son los dos grupos sociales más vulnerables, no se han hecho presentes en su gobierno, y el tema de los feminicidios ha sido ignorado, y las oportunidades de empleo de la juventud anda sin que nadie le pueda escribir. Como decía el coronel, no tiene quien le escriba. Gracias, de verdad que sí. Ahí quedó una expectativa. Vamos a ver yo si creo cumplen que es un buen expectativa. resumen de lo que debería decir el presidente. Bueno, vamos el próximo 27 de febrero. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y Josefa Castillo por acompañarnos. Me reportan que hay unos líos en Venezuela y en Cúcuta. Vamos a estar llamando a un corresponsal.